Estimado joven, te saluda el profesor Seclen. En esta clase vamos a ver lo que son ecuaciones diferenciales lineales de orden n. En el tema anterior habíamos visto ya el inicio de las ecuaciones diferenciales de orden superior. Hemos visto tres casos. Iniciamos con lo que es el desarrollo de las ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿no? Como les mencionaba, mediante tres casos. Ahora vamos a ver este tipo de ecuaciones llamadas ecuaciones lineales de orden n, que también son ecuaciones diferenciales de orden superior, pues y tienen esa forma. Esa es la forma que puede tener una ecuación diferencial lineal de orden n, donde el- los términos que van delante, como toda ecuación, ¿no? Términos, se les llama coeficientes, ¿no? Que son funciones de x o también pueden ser constantes. O sea, me refiero a estos términos. Pueden ser, como dice ahí, funciones solo de x o pueden ser constantes. O sea, quiere decir que pueden ser números. Entonces, la ecuación uno también se puede escribir de la siguiente manera, ¿no? Esta ecuación también se puede escribir o simbolizar de la manera que estás observando. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Aquí hay dos situaciones. Una situación es cuando este término que ves al final puede ser cero, ¿no? Si es cero, ¿no? La ecuación nos quedaría de esta forma. Esa ecuación tiene un nombre típico, ¿no? Se le denomina ecuación diferencial lineal homogénea. A esta ecuación se le denomina ecuación diferencial lineal homogénea, cuando el último término es cero. Ahora, si es diferente de cero, ¿no? Sería en sentido contrario, ¿no? Ecuación diferencial lineal no homogénea. Ahora, esa ecuación diferencial homogénea, si es de segundo orden, puede tener, en este caso, dos soluciones con dos constantes arbitrarias, ¿no? Entonces, si es una ecuación de segundo orden, va a tener dos soluciones. Si es una ecuación de tercer orden, tres soluciones. Y así sucesivamente. El orden de la derivada mayor me da el número de soluciones. De tal manera que la ecuación o la solución se puede expresar de esta forma. Constante 1 por la solución 1, constante 2 por la solución 2. Muy bien. Por ejemplo, ahí tenemos esa ecuación. Aquí los coeficientes es una ecuación de lineal de orden n porque tiene la segunda derivada y tiene coeficientes, como puedes observar, x cuadrado, 5x y negativo. Ahora el problema es cómo se soluciona. Bueno, cuando hablamos de soluciones, por ejemplo, yo puedo poner que esa ecuación diferencial es, bueno, es una ecuación diferencial no lineal homogénea porque acá no es cero, es x, ¿no? Aquí también tenemos una ecuación diferencial lineal no homogénea porque acá es coseno de x. Ecuación diferencial no homogénea. Aquí sería ecuación diferencial. Bueno, porque este término es igual a cero. Vamos a rectificar. Y también le podemos poner de coeficientes.
¿Por qué coeficientes constantes? Si tú ves, los coeficientes son números, ¿no? 5, -3 y 4. Homogénea porque el último término es diferente de cero. Bueno, esta ecuación es una ecuación diferencial homogénea. Y la última es una ecuación diferencial lineal homogénea, pero de coeficientes constantes. Aquí sería 4 -3 y 5. Entonces ahí tenemos algunos tipos de ecuaciones. Coeficientes constantes porque los coeficientes son números. Yo no puedo decir que esta ecuación es una ecuación diferencial de coeficientes constantes, porque acá tenemos el x cuadrado, el 5x y el -2. Entonces aquí, por ejemplo, en esa ecuación es una ecuación diferencial homogénea de coeficientes constantes. Ahora, ¿cómo se desarrolla? Entonces vamos a suponer que una de las soluciones sería y a la 2x. Si esta solución, para que entiendas esta manera de entender la parte teórica, ¿no? Si esta es una solución de la ecuación, como toda ecuación, ¿no? Por ejemplo, si yo tenía la ecuación x más 1, una ecuación básica, ¿no? Vamos a suponer igual a 5. Una solución de esta ecuación podría ser cuando el x sea igual a 4, ¿no? Pues si yo reemplazo el 4 en esta solución, o la comprobación, sería 4 más 1, 5. Era 5. Este x4 es una solución de esta ecuación. Entonces, igualmente, ¿no? Si nosotros estamos acá proponiendo una solución, yo digo, si esta es solución de esta ecuación, yo a reemplazarla a la ecuación, en esta ecuación debe darme 0. Entonces, pero aquí vemos que hay una segunda derivada y una primera derivada. Quiere decir que tengo que derivar esto para poder reemplazar, ¿no? Si yo derivo, para hacer la comprobación, deriva de esta función e a la 2x es 2e a la 2x. Segunda derivada, vuelvo a derivar 4e a la 2x. Ahora eso comienzo a reemplazar, ¿no? Voy a reemplazar para ver si verdaderamente es 0, ¿no? Si yo reemplazo, quedaría de esa forma, ¿no? Aquí quedaría 4e a la 2x, 5 por 2e a la 2x más 6e a la 2x. Bueno, aquí sería 4, 6 más 4, 10 y a la 2x. Y aquí tengo menos 10, 5 por 2 menos 10 me da 0. Quiere decir que sí, e a la 2x es una solución de esa ecuación. Habrán más soluciones, ¿no? Si tú lo compruebas con 3e a la 2x, ¿no? También va a cumplir. Entonces quiere decir, o con 2e a la 2x va a cumplir. Quiere decir que no necesariamente e a la 2x es una solución. Entonces pueden ver en este caso dos soluciones, como estamos viendo ahí. Y cada solución, como estás observando, está multiplicado por una constante. Entonces, en forma general, yo puedo decir que la solución de esta ecuación está conformado por una constante por esta función e a la 2x y otra solución sería la otra constante por e a la 3x. Quiere decir que cuando la ecuación es de segundo orden, vamos a tener dos soluciones. Dos soluciones individuales, ¿no? Que están expresadas por una constante por la función. Esta constante, como te mencioné, ¿no? Puede ser, como te digo, 3, 4, 2, ¿no? 1, ¿no? Es un número. Entonces, y lo podemos expresar su solución de esta ecuación de esta forma. Entonces, yo puedo decir que la solución de esta ecuación lineal homogénea de coeficientes constantes tiene por solución. Entonces, y a eso se le llama, o también se puede expresar de esta forma, algunos autores en vez de poner C1 y C2,
ponen A y B. A C1 por Y1 y C2 por Y2. Y1, ¿quién Y1? La solución 1 y Y2, ¿quién es la solución 2? Se llama una combinación lineal. Quiere decir que la solución de esta ecuación diferencial se expresa mediante una combinación lineal. Y a eso se le llama solución general de la ecuación. Lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, eh, resumiendo, una ecuación diferencial va a tener diferentes soluciones dependiendo del número de orden. Si son de segundo orden, dos soluciones. Si son de tercer orden, tres soluciones. Y esas soluciones son funciones. Son funciones. Ahora, esas soluciones son funciones, pero son funciones linealmente independientes. ¿A qué se refiere eso? Bueno, en esa ecuación diferencial hemos visto que una de las soluciones sería A por E a la 2X y otra solución sería B por E a la 3X. Lo podemos comprobar, ¿no? Puede ser que sea, pues, para reemplazar, aquí sería, si yo derivo esto, sería 2A E a la 2X. Vuelvo a derivar, sería 4A E a la 2X. A reemplazar, voy a reemplazar aquí, a reemplazar, entonces, ahora si reemplazamos en la ecuación, sería 4A E a la 2X menos 5 por Y, la primera derivada sería 10A E a la 2X más 6Y, ¿no? Sería 6 veces A E a la 2X. Y comprobamos, bueno, aquí quedaría menos 6 y más 6 será 0. Quiere decir que esta solución es una solución de la ecuación diferencial 1. Igualmente, para la solución 2, si lo compruebas, también es una solución de esta ecuación. Ahora, ¿a qué se refiere que son linealmente independientes? Entonces, yo puedo decir que estas soluciones son linealmente independientes si son funciones distintas, ¿no? Entonces, estas soluciones son linealmente independientes porque son soluciones distintas. Aquí vemos A e a la 2X y aquí vemos B e a la 3X. Estos términos, estas funciones son diferentes. Entonces a eso se refiere o se debe tener una idea cuando son soluciones linealmente independientes, si son funciones distintas. Entonces Y1 son soluciones linealmente independientes y solo si se cumplen los siguientes, ¿no? A por Y1 es diferente que B por Y2. Entonces estas soluciones son diferentes, te quiere decir. Pero con la condición de que A sea diferente de C y B sea diferente de C. Aquí vemos que A puede ser un número, pero deben ser diferentes ambos números. Esa es una condición. Ahora, si son iguales, puede ser que sean iguales, ambas. Si son iguales, quiere decir que A y B deben ser iguales a cero. Esa es una de las condiciones para que dichas soluciones sean independientes, sean linealmente independientes. Quiere decir que
las soluciones de una ecuación diferencial de coeficientes constantes solamente acepta funciones linealmente independientes. ¿Qué son funciones linealmente independientes? Son aquellas que son distintas, pero bajo esta condición, que sus coeficientes sean diferentes de cero. Ahora, si son iguales, ambos coeficientes deben ser iguales a cero. Bueno, y lo contrario, ¿no? Si no sucede eso, serán soluciones dependientes. Por ejemplo, ahí tengo una solución y1 igual a x cuadrado y y2 5x más 2x. Dos funciones y me dicen si son linealmente independientes. Entonces, para que sean linealmente independientes, yo multiplico el a por una constante igual a b por otra constante. Entonces, al multiplicar, bueno, me queda ax cuadrado 5bx más 2bx al cuadrado. Igualando, bueno, comparo términos porque aquí este término que está con la función x cuadrado debe ser al otro término, ¿no? El coeficiente. Entonces a debe ser igual a 2b y 0, porque acá no tiene ningún término de x, este término debe ser igual a 0. Porque estoy comparando, como te menciono, si estos factores son iguales, quiere decir que esto es igual a esto. Como aquí no hay ningún término de x en este lado, quiere decir que 5b vale 0. Ahora, despejando b, bueno, aquí me queda de b, voy a obtener 0 porque esto pasa a dividir. Si b vale 0 a reemplazar en a, me queda también a igual a 0. Entonces, quiere decir que son ambas funciones son linealmente independientes. De esa manera se puede verificar si son linealmente independientes. Ahora, lo contrario sucedería si tengo estas dos funciones. Estas son funciones dependientes porque observo que casi son iguales, ¿no? Entonces, para obtener la segunda, bueno, se ha utilizado la primera. Sus coeficientes son, sus funciones son iguales. Entonces a eso se le llamaría eh, linealmente dependiente. Entonces podemos decir que una ecuación diferencial lineal de segundo orden tiene dos soluciones linealmente independientes. Una ecuación diferencial de tercer orden tiene tres soluciones linealmente independientes. En forma general, una ecuación diferencial lineal de n orden tiene n soluciones linealmente independientes. Y vemos ahí que son esas soluciones que hemos visto, ¿no? Estas soluciones son linealmente independientes, por lo tanto, su solución se expresaría de esa forma. A eso se le llama solución general. Si yo busco soluciones independientes, después esas soluciones independientes, mediante una combinación lineal, lo expreso de esta forma. Ya eso me da, a eso se le llama una solución general. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta presentación, ¿no? O de esta clase? El objetivo es encontrar un método o procedimiento que nos permita hallar soluciones linealmente independientes para poder hallar la solución diferencial, la solución general, perdón, para las ecuaciones diferenciales lineales de orden n, de coeficientes constantes. Ahora aquí también hay una función o un determinante que se llama el Gaussiano, o Browskiano, como lo quieras eh, escribir, ¿no? O pronunciar. El Gronskiano, que es esta palabra tan rara, ¿no? Entonces, dice que es un determinante que sirve para determinar si un conjunto de funciones es linealmente dependiente o linealmente independiente. O sea, como si fuera un procedimiento, un método, ya que ya no tengo que hacer las condiciones anteriores, ¿no? Simplemente mediante un determinante, yo voy a saber si estas funciones son linealmente independientes. Ahora, ¿cómo se escribe? Bueno, aquí vemos, este gaussiano está en función de la primera fila, aquí vemos, son las funciones.
La segunda fila son sus derivadas y sucesivamente se va derivando, ¿no? Aquí, por ejemplo, seguiría la tercera derivada. Mediante un ejemplo vamos a comprobar y entender un poco mejor. Ahora, si el Gaussiano es diferente de cero, dice que son linealmente independientes. Si el Gaussiano sale de cero, son linealmente dependientes. Bueno, nos vamos ahora a ver un ejemplo. Bueno, aquí tengo estas funciones y me dicen que si son linealmente independientes. La función e a la x, e a la 2x, e a la 3x. Entonces, vamos a escribirlo el Gaussiano. Bueno, el Gaussiano sabemos que esta es la forma. Ahora, utilizando estas funciones, son tres, pues, el Gaussiano quedaría así, ¿no? Primero coloco las funciones. Ahí vemos. Y a la x, y a la 2x, y a la 3x. Ahora sus derivadas de cada uno. Bueno, la derivada de y a la x, lo mismo. La derivada de la segunda, 2 y a la 2x. De la tercera, 3 y a la 3x. Ahora, vuelvo a derivar, ¿no? La primera, lo mismo. La tercera va a quedar 4. Y la última, 9. Entonces, como ves, he derivado dos veces, ¿no? La primera fila siempre van a estar las funciones. La segunda van a estar sus derivados. Y la tercera va a estar la otra derivada de la anterior. O sea, la segunda derivada. Ahora, una vez que tenemos esto, vamos a hallar su determinante. Bueno, por matemática básica, sabemos que los determinantes se pueden calcular. Bueno, un procedimiento sería, porque hay diferentes procedimientos, ¿no? Menores complementarios, eh, aumentar las filas, como la estoy haciendo yo, las dos primeras filas abajo, y multiplicar sus diagonales principales menos las diagonales secundarias. Bueno, yo estoy aumentando las dos primeras filas. Las dos primeras filas. Esta fila, las dos primeras filas las estoy poniendo acá. Estás observando. Ahora multiplico sus diagonales, ¿no? Yo tengo esa diagonal. Si multiplico, bueno, 9 por 2, 18. 3x y 2x, 5x más 1, 6x. Segunda diagonal sería 4, igualmente, e a la 6x. La tercera diagonal quedaría 3 e a la 6x. Tres diagonales principales. Ahora las otras diagonales quedaría, son esas, ¿no? Ahí quedaría 9 e a la 6x, ¿no? 4 por 3, 12. 12 e a la 6x y 2 e a la 6x. Muy bien. Una vez que tengo esto, su determinante sería, sumo la parte de las diagonales principales, 18 más 4, 22 y 3, 25, y a la 6x, y menos las diagonales secundarias, 12 más 2, 14, más 9, 23, 25 menos 23 es 2 e a la 6x. Como puedes observar, como el Gaussiano me ha quedado un número, una función diferente de cero, yo puedo decir que esas funciones, o sea, estas tres funciones, son linealmente independientes, porque son diferentes, ¿no? Estas funciones son linealmente independientes. Bueno, ahora vamos a ver un procedimiento para poder solucionar ese tipo de ecuaciones homogéneas de coeficientes constantes. Aquí tenemos ya la forma de la ecuación homogénea que habíamos visto anteriormente. Este término igual a cero, donde a sub 0, a sub 1, a sub n son constantes, son números, no son funciones. Para resolver estas ecuaciones diferenciales, dice primero
consideremos el polinomio característico de la forma siguiente. Entonces dice que vamos a ver el procedimiento. Hay que considerar un polinomio característico. Este polinomio, ¿no? Se puede obtener de esta forma. A sub n, bueno, esta derivada, como ves, la derivada se ha cambiado ahora por un r a la n. Bueno, la que continúa r menos a la n menos 1 y así sucesivamente, igual a 0. Entonces estás observando que se está cambiando las derivadas por un término r y se está igualando a 0. Como el polinomio característico P sub r es de grado n, entonces se puede obtener las siguientes raíces. Entonces, dice que tú debes solucionar este polinomio y vas a encontrar las diferentes raíces, los cuales pueden ser reales distintos, reales de multiplicidad o números complejos. Cuando tú encuentres las raíces de la ecuación, pueden ser diferentes, pueden ser iguales o pueden ser números complejos. Como toda ecuación, cuando se desarrolla, ¿no? Tiene esas características, soluciones. Muy bien. Ahora, ¿qué más nos dice este procedimiento? Este procedimiento dice, luego de dar solución de la ecuación 1, consideremos los siguientes casos. Primer caso dice, cuando las raíces de la ecuación polinómica son iguales a 0 y son números reales y distintos. Entonces el sistema fundamental de solución de la ecuación 1 tiene la siguiente forma. Bueno, cuando las raíces son iguales, aquí nos dice que la, las soluciones de la ecuación están conformadas por estas funciones. Ahí estás observando. R1, R2 son las raíces. Y la solución general es la combinación lineal de estas soluciones independientes. Y vemos, esta es la combinación lineal. Para poder entender esta teoría, te lo voy a explicar mediante un ejemplo. Entonces, estamos en el primer caso, cuando las raíces son números reales. A mí me dan esta ecuación diferencial que la resuelvo. Bueno, la detecto primero. ¿Qué tipo de ecuación es? Es una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n, en este caso de segundo orden, de coeficientes constantes. Coeficientes es 3, menos 2, menos 8. También te lo pueden dar de esta forma, ¿no? También puede ser, te lo pueden dar de esa forma, que sería lo mismo. Simplemente que es diferente simbología. Diferente simbología. Aquí le he puesto 2, ¿no? Pero también esto de aquí lo puedes expresar como 3. Aquí debe ser y. Vamos a rectificar eso. Aquí. Yo le he puesto R, debe ser la variable y. Ahora, y vamos a utilizar la simbología correcta. Que no ha sido error de digitación. Entonces ahí tenemos esa ecuación, ¿no? O como te menciono, también se puede escribir de esa forma. Entonces, ¿cuál sería la solución? Primero, bueno, te mencionaba que hay que ver qué tipo de ecuación es, una ecuación lineal homogénea de coeficientes constantes. Primero, formar la ecuación característica o el polinomio característico, te dice, ¿no? Formar esa ecuación característica. Entonces, yo le voy a cambiar a las derivadas por el término r. Y quedaríamos de esta forma. Tendríamos 3r al cuadrado menos 2r menos 8. Esta es la
A la segunda derivada se le ha puesto r cuadrado, a la primera r, y simplemente aquí se ha escrito el negativo 8. Esa es la ecuación característica, o lo que dice la teoría, el polinomio. Ahora, ese polinomio tengo que hallar las raíces de la ecuación. O sea, tengo que solucionar estos valores. ¿Cuántos valores? Aquí me van a salir dos valores, ¿no? Una ecuación de segundo grado. Tengo que hallar las raíces de dicha ecuación. Ahora, ¿cómo yo hallo las raíces? Bueno, por matemática básica, lo podemos hallar mediante factorización, que tenemos aspa simple, doble, doble especial, affine, qué sé yo, y otros métodos adicionales que existen en los procedimientos de factorización. O también puedo aplicar la fórmula cuadrática si es de segundo grado, como esta ecuación, ¿no? Entonces la idea es hallar las raíces. Ya te mencioné que mediante estos procedimientos. Entonces yo voy a aplicar ahí aspa simple, ¿no? Descompongo esa ecuación y lo expreso de esa forma. Ahora, al igual va a cero cada paréntesis. Estoy solucionando, estoy haciendo el procedimiento de una ecuación normal y encuentro que r vale menos 4 tercios, ¿no? Porque si lo igual a cero, r va a quedar menos 4 tercios. Si el segundo lo igual a cero, va a quedar 2. Muy bien. Una vez que tengo eso, tengo ya las raíces, digo, según lo que me dice la teoría, entonces he encontrado las raíces ya. Ya encontré las raíces. Y como observo, estas raíces son números reales y distintos, que son diferentes. Entonces yo puedo decir que las soluciones, según lo que me dice la teoría me dice que las funciones serían e a la raíz, en este caso raíz 1, por x, la variable, e a la raíz 2 por x. Son dos raíces solamente. Si voy a reemplazar aquí. Son números reales y distintos. Entonces, las funciones, puede decir, las funciones linealmente independientes tienen esta forma. Entonces, de tal manera que de donde el sistema fundamental de soluciones sería de esta forma. Estoy reemplazando ya menos 4 tercios de x e elevado a la 2x. Esto puede cambiar, ¿no? Porque tú quizás hayas puesto el R2, el término, en sentido contrario y tu raíz 1 la hayas llamado 2 y tu raíz 2 la hayas llamado menos 4 tercios, ¿no? Bueno, eso no hay problema, ¿no? Esto es el sistema fundamental, o sea, tu solución va a estar compuesto por estas dos funciones linealmente independientes. Ahora, mediante una combinación lineal, tú expresarías la solución general de esa forma, ¿no? Constante 1, e a la primera función, más constante 2, e a la segunda. Y eso sería tu respuesta, ¿no? A esa ecuación diferencial, tu solución general. Entonces, lo que se ha hecho es formar el polinomio característico, se ha desarrollado o se ha hallado las raíces mediante los procedimientos de factorización. Ahora, una vez que tienes ello, tu solución general está expresado de esta forma, con estas dos funciones, y mediante una combinación lineal, bueno, haya la solución general. Bueno, utilizando, bueno, tus funciones linealmente independientes. Ese sería el primer caso. El segundo caso dice que cuando las eh, raíces son de multiplicidad, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, como puedes observar ahí, las funciones ya no son e a la raíz 1 por x, ¿no? E a la raíz 2 por x. Aquí estás observando que las raíces están, todos son iguales. Y aquí vemos
que aparece el término, a partir del segundo, aparece el término x al cuadrado y así sucesivamente. Y su solución de esta ecuación para raíces de multiplicidad, o sea, multiplicidad quiere decir que sus raíces se repiten. Se puede expresar de esta forma. Se puede expresar de esta forma.